Hola humanos, hoy vamos a hablar de cómo proceso yo las voces para mis temas. En este caso vamos a hacerlo como si fuera para empezar un track. He pensado en usar directamente Splice. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Nos vamos al buscador, instrumentos, vocales y ver todo. De momento vamos a hacer una búsqueda general, pero una cosa que suelo hacer es quitar el filtro de más popular y ponerlo en random. Porque si no te van a salir los samples que más se están usando y prefiero que sea algo más aleatorio y poder ser un poco más original. No cap, I'm back. Volume on blast. Esta vocal me gusta, creo que puede quedar guay en un tema tech house, aunque para un tutorial de procesamiento vocal la veo un poco demasiado procesada. Aquí poca cosa habría que hacer, pero bueno, me la voy a guardar porque me ha gustado. ¿Seguimos? Just count to three. Oh no, no. Take aim, take. I see you. Look. I see you. Looking at me like I don't know what to do. Hay que decir una cosa, que como veis en Splice, que es lo que yo uso para vocales, y como escucháis, suelen estar bastante procesadas todas las vocales. Tienen mucha compresión, ecualización ya, algunas con reverb, con eco. Es difícil encontrar acapelas que estén secas totalmente. Never felt like this before. Getting that track's fire. Tengo que decir que estoy buscando, lógicamente, una capela que cuadre con Tech House o Latin House. Y ahora mismo no tengo filtro, creo que vamos a poner un filtro a ver qué encontramos por aquí. Vamos a poner género Tech House. Random, vale, seguimos. Whoa, I worry that you love me. I fell in love with a liar. I fell in love with a liar. I fell in love with. Oh. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the. Voy a entrar en este pack que me ha gustado. A ver si encontramos algo más por aquí. You know I don't play right. Mira, como veis aquí tenemos la versión seca de la vocal que hemos escuchado anteriormente, pero pone dry. Eso significa que no tiene reverb ni ecos normalmente. Y en la versión wet, que es la traducción al español sería mojado, pues en esa sí tendría reverb y eco. Por lo tanto, si encuentras la versión dry, suele ser mejor porque la puedes adaptar a tu proyecto poniéndole la cantidad de reverb o de eco que necesites. Esta vocal me ha gustado, así que la voy a descargar también. Voy a arrastrar la capela. Lo primero que hago de todo, cuando inserto la capela, sería hacer doble clic y revisar que esto esté o en Complex o en Complex Pro. Muchas veces el Ableton viene por defecto en modo Beats, pero yo recomiendo que para capelas, sobre todo, uséis Complex y Complex Pro. Si queréis cambiar el modo en el que aparece por defecto el clip, es muy fácil. Simplemente tenéis que pulsar en Mac comando, pero vamos, en preferencias, te debe aparecer esto. Y si vas al apartado Record Warp Launch, verás aquí una opción que pone modo Warp por defecto. Yo la tengo en Complex, pero como te digo, seguramente tú la tengas, si no la has modificado, la tengas en Beats. Así que te recomiendo eso, que la pongas en Complex y listo. Como vamos a intentar hacer un proyecto de 0 a 100 con esta vocal, voy a ver cómo sonaría en diferentes tonos. Para ello nos vamos aquí al pitch y vamos subiendo y bajando hasta que nos guste o la dejamos tal cual está. You know I don't play right. You know I don't play right. I'll put up a good fight. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Vale, la que más me ha gustado sería 2 tonalidades hacia abajo. Por tanto, la capela pasaría de estar en sol sostenido, que es F con la almohadilla. Si reducimos 2 tonos, 1, 2, sería mi. Voy a ponerlo aquí en el título para que me acuerde de que estamos trabajando en mi. Comando R, acapela, E. Y voy a poner escala menor porque normalmente suelo trabajar siempre en escalas menores. Lo siguiente que vamos a hacer, siempre suelo empezar por el ecualizador.
y como ya dije en otros vídeos, con el ecualizador nativo de Ableton me va bastante bien, la verdad. Yo con el paso del tiempo, la verdad que cada vez he ido haciendo ecualizaciones más leves. Antes hacía cosas más locas, pero me di cuenta que al final lo que hacía era estropear el sonido en vez de mejorarlo. Entonces te recomiendo que sí, y más si eres nuevo, que toques poco el ecualizador, escuches mucho y cuando ecualices las voces sea porque de verdad sabes lo que estás tocando y lo que quieres conseguir, sobre todo, muy importante. Entonces, básicamente los conceptos claves para mí de la ecualización es el filtro paso alto o el corte en graves, ya que debemos eliminar todo ese ruido que nos molesta en la mezcla final y no aporta nada. Para ello vamos a escuchar la pista y vamos a ir recortando poco a poco. Vamos a poner el modo de escucha para saber lo que estamos quitando y le damos al play. You know I don't play right. Importante también ir comprobando cómo suena lo que estamos haciendo con el ecualizador activado y desactivado. You know I don't play right. You know I don't play right. You know I don't play right. Vamos al siguiente punto importante de las voces. Normalmente suele estar entre 150 y 300 Hz. Es una zona importante porque normalmente las voces, si no están bien grabadas, aunque este no es el caso, en esta zona o en este intervalo suele ser donde estar más fangoso. Por tanto, debemos reducir un poco si es nuestro caso y comprobar cómo suena. Por cierto, os voy a dejar por aquí una tabla de frecuencia con los diferentes rangos que se suelen ecualizar en las voces. En este caso suena bastante bien, yo creo que no hará falta tocar mucho por aquí. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, right? You know I don't play right. I'll put up a good fight. You know I don't play right. Veis que si exagero se escucha por ahí una frecuencia un poco fea y en este caso podríamos reducir un poco justo ahí con ajustes muy leves. Vamos a atenuar 2 decibelios y la Q la estrechamos un poco, pero aún así sigue siendo bastante ancha para que la curva sea suave. Vamos a ver cómo suena antes y después de este ajuste. You know I don't play right. You know I don't play right. Yo creo que un poco más limpia suena la vocal. Seguimos al siguiente punto, que sería más o menos entre 200 y 400 Hz. Ahí si tenéis una vocal con poco cuerpo, por ejemplo, podríais aumentarle algunos decibelios y recuperaría un poco de ese cuerpo para tener más peso en la mezcla. Yo en este caso creo que lo voy a dejar tal cual, pero vamos a comprobar. Ponemos aquí, doble clic, vamos a poner, por ejemplo, 300 y aumentamos un poco. You know I don't play. You know I don't play right. Veis que gana un poco de peso, aunque en mi opinión me parece demasiado, por lo tanto vamos a bajarlo. Lo voy a aumentar, pero muy leve. Me gusta un poco más cómo suena. You know I don't play right. You know I don't play right. You know I don't play right. Vamos a pasar al siguiente punto, que sería la parte nasal de las voces. Cuando una voz suena como que estás cantando resfriado o cuando estás hablando resfriado, se le llama nasal, ¿vale? Y normalmente esas frecuencias que destacan en las voces nasales se encuentran alrededor de los 1000 Hz. También habría que tener en cuenta si es una voz de hombre o una voz de mujer, ya que la voz de mujer, lógicamente, es más aguda. Por lo tanto, podríamos buscar un poco más arriba en las frecuencias nasales, pero la referencia son los 1000 Hz. Esta vocal yo creo que no es demasiado nasal. Vamos a exagerar el ajuste. You know I don't play right. ¿Notáis cómo parece que está ahora mismo resfriado o resfriada? Vamos a dejarlo de momento tal cual. Otro punto interesante de las voces es la inteligibilidad, en el rango de 2000 y 2500 Hz. You know I don't play right. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, right? Pasamos al siguiente punto importante, que sería de 4000 a 5000 kHz, que es la presencia vocal. En este punto, si tenemos una vocal con poca fuerza, podemos aumentar unos decibelios para traernos al frente de la mezcla el vocal. Vamos a comprobarlo, lo tenemos en 5000. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, right? ¿Notáis cómo se escucha más en la cara? Yo lo voy a bajar un poco. Pasamos a otra de las frecuencias importantes, aunque en este caso aquí no voy a tocar mucho, que sería en el rango de entre 5 y 10 kHz. Ahí es donde se encuentra la mayoría de las sibilancias de las voces.
Entonces cuando una capela tiene muchas S y se pronuncia demasiado, suena bastante feo, incluso te molesta un poco al oído. Pues ahí es cuando tendríamos que cortar un poco, aunque para eso existe también algunos plugins llamados de-esser que se dedican básicamente a esa función. Por lo tanto, ahora veremos cómo funciona. Por último, tenemos la banda que se suele llamar de aire, que es como para darle ese agudo o brillo final a las voces, que hoy en día está presente en casi todos los estilos. Así que yo en este caso voy a quitar el hi-cat y esta última banda iría de los 10 kHz en adelante. Y vamos a ver cómo suena aumentándolo. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, No se nota demasiado, pero bueno, esta vocal de todas formas ya tiene de por sí brillo. Y de todas formas, para hacer este efecto, yo suelo usar el Mag EQ4, que es un plugin de pago. Voy a eliminar esto que hemos hecho aquí, doble clic y se pone a 0. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en la banda de Airband y subir poco a poco hasta que nos guste el brillo que queda en la vocal. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, Ahí ya nos pasamos, por lo tanto reduzco un poco, yo creo que en 2 está bien. Y podemos bajar en unos decibelios el volumen de salida, el nivel de salida del plugin para compensar la ganancia que le hemos dado en esa banda. Vamos a bajar un decibelio. Es como que queda un poco más suave la vocal. Como ves, la ecualización de la vocal es bastante sencilla. Después del ecualizador, lo siguiente que suelo poner es el de-esser. ¿Y por qué lo pongo después del ecualizador y no después de todos los plugins? Pues porque si pongo ecualizador, compresor, saturador, me pongo a ponerle muchos plugins y después pongo lo último, el de-esser, al final hemos acentuado muchísimo ese efecto de sibilancia que después el de-esser va a tener que trabajar mucho más que si lo ponemos al principio y a partir de ahí creamos ya el sonido y mejoramos el sonido de la voz. Normalmente estoy usando el de-esser de FabFilter, por aquí lo tenemos. Como he dicho antes, la sibilancia se encuentra entre 5 kHz y 10, por lo tanto esto podemos ajustarlo con este parámetro. Vamos a ponerlo más o menos a ver cómo va sonando. De 5 y esto lo bajamos un poco. No tiene que ser súper exacto, pero más o menos para ver cómo va sonando. Don't give me this. I'm gonna get back. Aquí tenemos una S bastante pronunciada. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel. Don't give me this. Don't give me this. Vamos a bajar un poco, o a subir mejor dicho, el threshold para que no actúe tan agresivo. Don't give me this. Don't give me this. Don't give me this. Don't give me this. Podemos escuchar también lo que se está eliminando o lo que se está atenuando. Y vamos a ver cómo suena antes y después. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. Bueno, una vez ya tenemos un poco atenuadas esos sonidos de ese que son un poco feos, pero sin pasarnos tampoco para que no suene antinatural, pasamos al compresor. En las voces, las dos cosas que yo pienso que son más importantes sería la ecualización, de la que ya hemos hablado, para darle forma al vocal y ajustarlo en la mezcla, y la compresión. Es importante que las vocales de tu tema estén siempre al mismo nivel, es decir, se mantengan siempre al frente de la canción. Existen varias formas de conseguir que siempre esté al frente. La primera sería si tenemos una grabación que no está demasiado bien hecha y vemos que hay muchas diferencias de volumen. Antes de poner incluso el compresor, lo que hago es automatizar un poco el volumen de la canción para igualarlo de una forma manual. Pero como vemos aquí ya la forma de onda nos da una pista de que todo está bastante bien igualado. Y eso es que ya se ha realizado aquí un poco de compresión. De todas formas vamos a ver cómo podría trabajar un compresor. En este caso vamos a cargar el compresor básico de Ableton y vamos a darle a play. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Bajamos el threshold. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, Aquí vemos lo que está comprimiendo, que no pasa de 3 decibelios. Y aquí podemos recuperar un poco de ganancia de la que estamos perdiendo al comprimir, para que iguale la salida a la entrada que teníamos inicialmente. Después tenemos aquí los ajustes de ratio, que yo en voces recomiendo dejarlo en 4, ataque y release. En este caso lo dejamos tal cual, ya que es una vocal rápida. Si fuera un cantado un poco más continuo, podríamos aumentar un poco el release, pero en este caso lo dejamos tal cual. Una vez que tenemos ya la vocal nivelada y ajustada al mismo volumen,
durante todas las frases, podemos pasar ya a un poco de saturación. Puedes ir probando también entre saturación o distorsión. Normalmente yo uso Saturator, nativo de Ableton. La saturación lo que hace es simplemente añadir armónicos a la pista y eso nos aporta bastante color y hace que encaje un poco mejor en el resto de la mezcla. Vale, ahora mismo está un poco exagerado, por lo tanto podemos bajar el drive un poco. Vamos a probar en 5 a los decibelios que le doy de distorsión. Pongo aquí 5, aquí le quito 5. Eso no siempre tiene que ser así, pero es algo por lo que me guío como referencia. Y después de esto puedes ir probando también con el dry wet para aplicar el 100% del efecto o para mezclar señal original con señal procesada. Si la ponemos al 50 sería así, mitad de cada una. Por ahí me va gustando a mí. Veo que hay aquí un pequeño ruido que voy a intentar quitarlo. Hay que estar atento a estos detalles porque al final poco a poco mejoran la pista. Una vez ya tenemos todo esto, podemos pasar a los efectos espaciales, que serían el eco y la reverb. Hay dos formas de hacer esto. Una sería mediante los canales de retorno, que es un poco más avanzado, digamos, y otra sería mediante insertos de plugin como estamos haciendo aquí. En este vídeo vamos a hacerlo por inserto, que es más sencillo, pero próximamente haré una explicación de cómo se hacen los canales de retorno y para qué sirven, ya que yo los uso bastante. Y aquí la clave es, ¿qué pongo primero? ¿El eco o la reverb? Mi costumbre es poner primero el eco y después la reverb, aunque seguramente si lo pones al revés sonará prácticamente igual. Vamos a probar con el plugin delay, le subimos un poco el dry wet y el feedback, que es el número de repeticiones que hace el eco. Bajamos un poco, está demasiado exagerado. Subimos feedback. Esto ya sí que te digo que te recomiendo que lo hagas a oído. Como te suene, te vaya sonando a ti mejor. De momento me va gustando cómo suena. Podemos ir cambiando, a ver si cambiamos los tempos del eco, a ver si mejora o empeora. Vamos a probar con 3. No. Creo que me gusta más este que el otro, aunque para un tiempo de 4 tiene demasiado feedback. Vamos a bajarlo a 40, por ejemplo, y también iré bajando un poco el dry wet porque ahora mismo está demasiado exagerado. Vale, ahora lo tenemos sutil y como veis le da un poco de profundidad y espacialidad al tema. Podemos probar también a usar el ping pong, que me gusta bastante. Con esto conseguimos un poco de imagen estéreo. Yo creo que lo voy a dejar así y voy a filtrar un poco las repeticiones. Para ello lo dejamos en 1 más o menos, yo creo que está bien ahí. Y reducimos el white. Lo que hacemos con esto es intentar que el eco no solape a la voz principal. Vamos a pasar a la reverb. Te voy a dar un preset que suelo usar bastante nativo de Ableton, que lo tengo en favorito de hecho, que se llama Empty Clap. Ya aparte de una configuración bastante buena, por lo tanto no vas a tener que modificar demasiado, aparte del dry wet, los ajustes que vienen preestablecidos. Vamos a ver cómo suena. Como ves es una reverb no muy larga, pero en Tech House por lo menos a mí me gusta que no tengan demasiada cola a la reverb. Simplemente le dé un toque para situarla en un espacio, pero no se escuchen con una super reverb y una cola muy larga porque molesta el groove del tema y no es lo que estamos buscando. Sí que puedes darle este efecto un poco más acentuado en las partes del break, en las que no hay base y solo está la vocal, pero como norma general y para un ajuste básico de la vocal, yo te recomiendo que no le des demasiado reverb. Voy a quitar el delay para ver más claro cómo está afectando la reverb. Bueno, en este caso después de escucharlo, creo que me gusta más aumentando un poco el decay y lo he dejado en 1,92, aunque voy a bajar ahora el dry wet para que no sea tan exagerado.
Uh-huh, uh-huh. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me... You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, Yo creo que en este caso lo vamos a dejar tal cual. Vamos a hacer una cosa para intentar notar más lo que hemos estado haciendo con la voz, y es agrupar todos los efectos en un canal de efectos. Para ello, selecciono el último, por ejemplo, me voy al primero y con el Alt pincho. Ahora comando G y ya lo tenemos todo agrupado en un solo canal que podemos apagar y encender todos a la vez. Vamos a probar cómo ha cambiado. You know I don't play right. I'll put up a good fight. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, Como puedes escuchar, no cambia demasiado la vocal, pero el motivo es que está bastante bien procesada de Splice. Es importante, aprovecho para decir que la selección de samples es una de las cosas más importantes en una producción. Cuando trabajas con Splice o con librerías buscando sonidos de bombo o de lo que sea, tienes que enfocarte mucho en seleccionar y encontrar buenos samples, porque a partir de ahí es como se construye un buen tema desde el principio. Si coges una vocal que suena muy mal, ya puedes ponerle 18 ecualizadores y 4 compresores, que eso no vas a conseguir que suene bien en la vida. Entonces, poner bastante foco en mejorar vuestra selección de samples. Yo creo que esto básicamente es lo que suelo usar. Después podríamos hacer cosas un poco más locas como efectos de estéreo en la ecualización, efectos hash con delay, pero como vamos poco a poco, eso iremos mostrándolo en vídeos más adelante cuando ya vayamos avanzando y mejorando todos a la vez, un poco más. Y para terminar el vídeo, os voy a comentar algún truquillo de una página web que sí que puede mejorar una mala grabación, o por ejemplo reducir el ruido si cogéis un sample de YouTube o alguno que no sea de mucha calidad. Podéis buscar esta página en Google y simplemente creando una cuenta gratuita, eso sí, cargáis vuestra voz y automáticamente os devuelve la capela o lo que sea sin ruido y bastante bien ecualizada y comprimida. Alguna vez me ha pasado que he puesto a lo mejor un fragmento de un vídeo sacado de YouTube y el cual tiene mucho ruido y tampoco te va a ser un milagro. Entonces en algunas ocasiones no te vale porque te machaca demasiado la vocal o desaparecen algunas sílabas, pero yo os aconsejo que si sacáis algún sample que está regular de YouTube, de alguien hablando por ejemplo, y queréis meterlo en la canción o probarlo, no pierdes nada y te aseguro que puede darte un resultado bastante bueno. Intentaré usar esta capela para hacer un track desde cero hasta el final y grabarlo para que podáis verlo. Así que nada, seguiremos con este proyecto y os iré enseñando cómo va el tema. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.